En el arsenal político de Estados Unidos, las tensiones entre Texas y el gobierno federal han llevado a la nación al borde de un conflicto sin precedentes. La crisis migratoria, convertida en una chispa que enciende la discordia, ha catapultado al gobernador de Texas, Greg Abbott, y otros líderes estatales hacia un desafío audaz contra la autoridad central, desde desafiar abiertamente las órdenes de la Corte Suprema hasta proponer la movilización de sus propias fuerzas de seguridad a lo largo de la frontera. Texas se presenta como el epicentro de una tormenta que amenaza con fragmentar el país. Entre declaraciones beligerantes que insinúan el uso de la fuerza y la descentralización del control sobre la seguridad, se perfila un panorama donde la guerra civil se vislumbra como una sombra ominosa. ¿Quién se quedará al mando? Averiguémoslo. En el conflicto actual entre Texas y Estados Unidos, la Guardia Nacional de Texas ha bloqueado el acceso de la patrulla fronteriza a Shelby Park, impidiendo la colocación de equipos de vigilancia y cerrando varios kilómetros de la frontera. Esto ha llevado a la construcción de alambre de púas, cercas y puertas para restringir el acceso a esta área utilizada por agentes federales para esperar a migrantes. La situación se intensificó cuando se informó de la trágica muerte por ahogamiento de 2 niños y una mujer en el área de la rampa para botes de Shelby Park. La respuesta de la Guardia Nacional de Texas fue cerrar la puerta de entrada al parque, negando el acceso a la patrulla fronteriza, incluso cuando se les informó sobre migrantes en peligro en el lado estadounidense del Río Grande. La tensión se agrava debido a la orden de la Corte Suprema y la fecha límite del Departamento de Seguridad Nacional para que Texas permita el acceso total a la patrulla fronteriza en Shelby Park. Texas se ha resistido, lo que ha llevado a la amenaza de cortar o quitar el alambre de púas por parte de las autoridades federales para hacer cumplir las leyes de inmigración y en casos de emergencia médica. Esta disputa podría desencadenar una guerra civil potencialmente, ya que cada estado busca mantener el control sobre sus decisiones y acciones en temas de seguridad fronteriza. La resistencia de Texas a ceder control y su enfrentamiento directo con las autoridades federales podría polarizar aún más la situación, llevando a un conflicto interno a mayor escala si no se resuelve pacíficamente antes de la fecha límite establecida por la Corte Suprema. Y es que se nota como la tensión entre Texas y Estados Unidos alcanza niveles críticos, con el gobernador Greg Abbott desafiando abiertamente al presidente Joe Biden, a quien acusa de ser responsable de la crisis migratoria en la frontera. Este conflicto se intensificó recientemente cuando Texas impidió el acceso de la patrulla fronteriza a un sector clave en la frontera con México. El gobernador Abbott, aliado de Donald Trump, ha desafiado la autoridad del gobierno demócrata y ha reforzado las barreras fronterizas, incluyendo la instalación de más alambre de púas, lo que ha sido objeto de disputa legal. A pesar de la prohibición de un tribunal federal de apelaciones, Texas continúa bloqueando el acceso a la patrulla fronteriza, alegando la necesidad de proteger la seguridad y lidiar con la crisis migratoria generada por las políticas de la administración Biden. La situación se complica con el anuncio de Texas de enviar a más de 100,000 solicitantes de asilo a ciudades santuario desde abril de 2022, incluyendo Nueva York y Chicago. Sin duda alguna, este movimiento busca desafiar aún más las políticas migratorias federales y ha generado tensiones adicionales con ciudades que ahora se ven abrumadas por la llegada masiva de migrantes. Y es que el riesgo de una escalada y una posible guerra civil se vislumbra en la resistencia firme de Texas a ceder ante las demandas del gobierno federal. La disputa sobre el control de la frontera y la movilización de fuerzas de seguridad a nivel estatal podría desencadenar conflictos más amplios si no se resuelve de manera pacífica. La falta de cooperación y el enfrentamiento directo entre Texas y el gobierno central podrían convertirse en un punto de inflexión peligroso que amenaza con fracturar aún más la unidad del país. Además, vemos como la confrontación entre Texas y el gobierno de Estados Unidos alcanza un nuevo nivel, ya que el gobernador Greg Abbott desafía abiertamente las políticas de Joe Biden sobre la crisis migratoria. En un intento por reforzar las barreras fronterizas, Abbott ha enviado contingentes de solicitantes de asilo a ciudades demócratas, desafiando las restricciones impuestas por alcaldes como el neoyorquino Eric Adams y generando tensiones adicionales. Abbott, aliado de Donald Trump, ha intensificado las medidas en la frontera, incluso instalando más alambre de púas. Sus declaraciones polémicas, como la posibilidad de disparar a quienes crucen la frontera, han avivado el conflicto y han provocado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. México ha expresado su inquietud ante estas declaraciones, rechazando cualquier llamado a la violencia contra la comunidad migrante. El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, respalda la construcción de alambre de púas a lo largo de la frontera, desafiando las órdenes de la Corte Suprema que permiten a la patrulla fronteriza retirar las barreras físicas colocadas por el Estado. La tensión aumenta con la advertencia de Abbott de estar preparado para un conflicto con las autoridades federales. La posible desencadenante de una guerra civil se vislumbra en la firmeza de Texas en mantener el control sobre sus políticas fronterizas y la resistencia a ceder ante las decisiones del gobierno central. Con batallas legales en curso y la retórica beligerante en aumento, la unidad de Estados Unidos se ve amenazada, creando un escenario peligroso que podría llevar a una división
división interna si no se encuentra una solución pacífica a la crisis migratoria en la frontera sur. Pero las cosas no paran allí, ya que la situación descrita entre Texas y el gobierno federal de Estados Unidos, especialmente en el contexto de la crisis migratoria y las tensiones en la frontera, plantea el riesgo de una escalada que podría contribuir a una posible guerra civil. Veamos algunos elementos clave que podrían desencadenar este escenario para entender mejor. 1. Como número 1 tenemos el desafío a la autoridad federal. El gobernador de Texas, Greg Abbott, y otros líderes estatales están desafiando abiertamente las políticas federales, resistiéndose a las órdenes de la Corte Suprema y tomando medidas unilaterales en la gestión de la frontera. Este desafío a la autoridad central puede aumentar la polarización entre el Estado y el gobierno federal. 2. Como número 2 tenemos la movilización de fuerzas de seguridad estatales. La propuesta de mover a sus propios policías y la Guardia Nacional de Texas a lo largo de la frontera indica una clara intención de Texas de asumir un papel más activo en la seguridad fronteriza. Esto no solo desafía la autoridad federal, sino que también crea un ambiente de confrontación entre las fuerzas estatales y federales. 3. El número 3 nos muestra la retórica beligerante y posibilidad de uso de la fuerza. Las declaraciones polémicas de líderes tejanos, como la sugerencia de disparar a personas que crucen la frontera, elevan la retórica y aumentan el riesgo de confrontaciones violentas. La movilización de fuerzas de seguridad estatales junto con la retórica beligerante crea un escenario propicio para conflictos armados. 4. También se pone en bandeja la división entre estados. Si otros estados comienzan a seguir el ejemplo de Texas y desafían la autoridad federal en temas cruciales, podría generarse una cascada de tensiones y divisiones a lo largo del país. La descentralización del control sobre la seguridad y la toma de decisiones podría crear un panorama fragmentado y propenso a conflictos internos. 5. Y por último, la crisis migratoria como catalizador. La crisis migratoria sirve como un catalizador para estas tensiones, ya que se convierte en un punto de conflicto entre los estados y el gobierno central. Las políticas migratorias se han convertido en un tema polarizador, exacerbando las divisiones políticas y sociales. En fin, con la retórica beligerante y la posibilidad de enfrentamientos armados entre fuerzas estatales y federales, el futuro de Estados Unidos pende de un hilo. La crisis migratoria ha desatado una tormenta que amenaza con desencadenar una guerra civil. ¿Tú qué opinas? Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. ¡Hasta la próxima!